Bienvenidos a una nueva edición de Desayunos Útiles de Somos Uruguay. En minutos nada más, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, se va a referir a la proyección del Uruguay del futuro. Aquí, en el Sheraton, Somos Uruguay. Enrique Pintado, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Podemos poner este momento como punto de inflexión, se termina el año y Raúl Sendic nos va a hablar de lo que se viene en el futuro. ¿Cuál es su visión? Mi visión es que estamos en un escenario lleno de amenazas en el plano externo, con precauciones en el plano interno, pero con una certeza a partir de la votación del presupuesto que culminará ahora en diputados en breve. El país tendrá herramientas como para enfrentar estas adversidades externas y poder seguir creciendo, aunque a un ritmo un poco más lento, pero sin caer en procesos recesivos como existen en otros países de la región. Bueno, yo de verdad a Raúl lo conozco ya de hace un tiempo, de ir a visitar la ANCAP, por el tema de que nos ha apoyado en la Fundación por muchos temas, los cuales, sobre todo lo que trabajamos en la Fundación, y siempre estuvo muy receptivo. Y nada, hoy lo vengo a visitar, a ver, le tengo un cariño especial, es una persona con mucho empuje, un ser, la verdad que siempre con su humanidad, la verdad que siempre me sentí muy cómoda con él y nada, para mí es ver un amigo que a ver que nos cuenta sus vivencias. Le he preguntado sobre el Senado, cómo lo está viviendo, porque habíamos hablado antes de que él fuera vice, si se veía como vicepresidente, y lo que más le costaba el tema del Senado. Pues yo le decía, claro, el Parlamento en sí, yo cuando voy al Parlamento, a mí lo que más me cuesta en sí es la falta de energía, o la falta de luz. Yo necesito ese tipo de energía, ¿viste? Y hay muchas veces diferentes tipos de energías que a veces como que se chocan y a veces mala onda o diferentes, como hay discusiones y todo, y eso también no es fácil de lidiar y nada, y manejar. No es una tarea fácil. Buen día para todas y para todos. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Muchas gracias a todas y todos ustedes por dedicar parte de esta mañana a participar de esta reunión. Gracias a los empresarios, a los directores de las empresas públicas que están, a los representantes de gobierno, a los legisladores y a la gente común y corriente también, que sé que algunos están hoy aquí para participar de esta reunión. Habíamos preparado una presentación haciendo una enumeración de lo que ha sido este principio de siglo, que tiene algunos de estos temas, que tiene los temas que consideramos más importantes que han marcado la agenda del país de los últimos 10 años, y también algunos de ellos necesariamente marcan y van a marcar los desafíos y digamos, los emprendimientos, las iniciativas, los requerimientos que tenemos hacia adelante, en cómo nos posicionamos. Toda esa presentación no la voy a pasar ahora, no la voy a presentar. Voy a usarla como base para poder mencionar algunos de estos temas, porque han pasado algunas cosas importantes también en estos días. El Senado acaba de aprobar el presupuesto nacional, después de una discusión de varios meses, tanto a nivel del Gabinete de Ministros como en la Cámara de Diputados y ahora en la Cámara de Senadores. Acaban de conocerse también algunas de los informes a nivel internacional sobre la calificación que el Uruguay
ha tenido y va teniendo a lo largo de esta última década fundamentalmente, cómo nos ven desde afuera los organismos internacionales, pero sobre todo, a mí me parece que estamos teniendo que tomar conciencia que estamos en un cambio importante del ciclo, digamos. Estamos en un cambio de fase, que es muy importante. No solamente en el Uruguay, no solamente por lo que tenemos para hacer y no solamente por el momento en el que nos encuentra o en el que hemos alcanzado, que es un cambio importante de fase el que tenemos por delante, sino también por el cambio importante de contexto internacional en el que estamos insertos. Ha cambiado sustancialmente y en muy poco tiempo el contexto internacional en el que nos insertamos. Y porque cuando estamos haciendo un cambio de fase, es importante, cuando además el panorama que viene de afuera no es el más alentador y está lleno de dificultades, tenemos con preocupación siguiendo los acontecimientos de Brasil, sin duda los acontecimientos en Venezuela, la situación en América Latina y la situación a nivel mundial que también se agrava. Cuando estamos en esa situación es importante que nosotros seamos capaces de analizar qué fortalezas construimos, que son muchas e importantes, pero también cuáles son todavía nuestras vulnerabilidades, para saber qué nivel de exposición tenemos frente a esas nuevas dificultades que vienen del exterior. Y nosotros, a lo largo de estos años, el Uruguay, entre todos, obviamente la política que impulsó el gobierno ha sido muy importante y ha sido, digamos, la guía por la que el Uruguay se desarrolló, caminó en estos 10 años, pero tenemos que ser conscientes que lo que hemos alcanzado lo alcanzamos entre todos los uruguayos, entre el conjunto de los uruguayos, entre los empresarios, los trabajadores, las amas de casa, los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores del campo, los exportadores, los trabajadores de la producción, los productores rurales, todos hemos sido capaces de construir tanto las fortalezas como también dejar flancos y debilidades que hoy todavía tenemos y que nosotros pensamos que hay que saber abordar. Y lo ordenamos en estos temas que se presentaron en el listado porque consideramos que son los más importantes. Primero, ¿cuál es la base productiva que hoy tenemos? Y cómo hemos ido posicionando al país desde el punto de vista de su capacidad de generar valor. El Uruguay ha ido diversificando su matriz productiva, sin duda. Seguimos de todas maneras todavía atados en forma importante al valor de los commodities, de las materias primas. Esto, sin duda que por un lado se convirtió en un beneficio, sobre todo en un inicio de siglo como el que tuvimos, donde el cambio sustancial que hubo en este principio de siglo a nivel global, el más importante de todos los cambios es que hay millones de nuevos comensales en diversas partes del mundo que hoy se pueden sentar alrededor de una mesa a servirse su plato de comida, como ocurre en China, como ocurre en la India, como ocurre en algunos de los países de África. O sea, eso determinó ese hecho tan sencillo al que nosotros estamos acostumbrados que casi no nos damos cuenta. Ese hecho tan sencillo generó un cambio sustancial en la realidad del mundo y generó un impacto para todo nuestro continente, que es un gran productor de alimentos en forma importante. Generó un impacto muy fuerte para este continente y nos puso en una época de bonanza, en una época de buenos precios, de buenos volúmenes de exportaciones, de buena capacidad de producción, y el Uruguay supo estar a la altura de esa nueva oportunidad que el mundo nos abrió. ¿Por qué? Porque el Uruguay incrementó su capacidad de producción, o sea, prácticamente cuadruplicamos nuestra producción, pasamos de 15.000 millones a casi 60.000 millones, estamos en unos 57.000 millones y pico de dólares de producción anual, y no solamente aumentó la producción en volumen y en el volumen de las exportaciones, en cantidad,
sino que aumentó en calidad, porque hay un agregado importante de valor en la calidad de nuestras exportaciones. No es lo mismo exportar carne que exportar trazabilidad, como estamos haciendo. No es lo mismo exportar granos de soja, sino exportar la genética que hay atrás de los granos de soja, o no es lo mismo exportar arroz como la genética que hay atrás de la calidad del arroz que el Uruguay está exportando. Por lo tanto, no solamente hemos sido capaces de exportar cantidad y volumen, sino calidad de nuestras exportaciones. Pero a su vez eso, que aumentó en volumen y aumentó en calidad, generó un cambio estructural, porque pasamos de una inversión, una tasa de inversión de casi un 10% como teníamos, a una tasa que anda casi en un 25%. O sea, de cada $4 que el país produjo, uno de ellos lo invierte. Y eso genera un cambio importante en el capital del país. O sea, ha generado un cambio estructural desde el punto de vista de la capacidad de producción que el país tiene por la inversión continua que se ha desarrollado a lo largo de estos años. Inclusión, crecimiento económico, convivencia. En un país que fuimos construyendo entre todos. Tengan en cuenta que la hectárea de tierra pasó en estos 10 años de valer unos $300 a más de $3.000. ¿Es por la incorporación de nuevas tecnologías? ¿Es por el trabajo del sector agropecuario? Sí, es por todo eso. Es por la capacidad de producción que tiene el sector agropecuario, pero todos los uruguayos hicimos un aporte importante para que en el Uruguay hubiera certezas, para que en el Uruguay hubiera confianza, para que en el Uruguay hubiera paz social, para que en el Uruguay hubiera reglas claras que permitieran esos nuevos valores que tiene el capital en el Uruguay y que tiene la tierra. Solamente la producción del campo no lo permitió la producción, pero unido a un conjunto de certezas, de confianzas y de convicciones que en el Uruguay fuimos construyendo que permiten ese valor y que permiten esa construcción de capital en el país. It was fascination, I know, and it might have ended right in at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone my way, empty heart. It was fascination, I know, seeing you along with the moonlight above. Then I touch your hand, and next moment I kiss you. Fascination turned to love. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, tu compañero de viaje.
Esta diversificación productiva, que es un elemento al que nosotros le damos mucha importancia, primero porque consideramos que es necesario, como se ha tenido a lo largo de este tiempo, mantener una política activa de parte del gobierno estimulando el agregado de valor. O sea, nosotros tenemos que lograr diversificar, seguir trabajando en la diversificación, no solamente de los destinos de nuestras exportaciones, sino en la variedad de productos, o sea, hacer cada día más compleja nuestra canasta exportadora para bajar la vulnerabilidad que hoy tenemos y la exposición que hoy tenemos a los precios de las materias primas. O sea, hoy la caída de los precios de los granos a nivel internacional generan un impacto importante sobre nuestra economía o puede generar un impacto importante si hoy tuviéramos una caída de los precios de la carne, por ejemplo, que no ha ocurrido, pero efectivamente si nosotros tuviéramos una canasta exportadora más compleja, con mayor diversidad de productos, tendríamos una exposición menor a estas variaciones de precios. Obviamente, ese trabajo se ha venido haciendo. La ley de inversiones es una herramienta importante que estuvo focalizada en una primera etapa en la necesidad de generar empleo, se focalizó fundamentalmente en esto, después se focalizó en la incorporación de tecnología y también en la descentralización de la inversión que nos permitiera impulsar inversión en aquellos lugares donde efectivamente se requería o que habían quedado más postergados, o sea, priorizando determinadas zonas del país que requerían inversión. Y ahora acaba de modificarse el decreto y hace unas 3 semanas aproximadamente pasó por el Gabinete de Ministros un decreto que facilita la inversión y que focaliza la inversión en lo que va a ocurrir en estos próximos 2 años. O sea, que premia la inversión que se apure en estos 2 años próximos porque nos damos cuenta que necesitamos estimular la inversión para actuar contra el ciclo que está viniendo desde el exterior. Por lo tanto, la ley de inversiones sin duda y la flexibilidad que la ley de inversiones debe tener ha generado una herramienta muy importante desde el punto de vista de la generación de trabajo, de la incorporación de capital y de la capacidad productiva del país. Esto permitió que pasáramos de unos 1.800 millones de dólares de exportaciones que teníamos a principio de este siglo, allá por el año 2003-2004, a los 9.000 y pico de millones de dólares de exportaciones que el país tiene en este momento. Esto ha permitido también la incorporación de elementos nuevos en nuestras exportaciones. O sea, de aquella exportación primaria, que todavía hoy es un componente importante de nuestras exportaciones, nos hemos ido diversificando hacia la industria farmacéutica, hacia la industria del software y hacia una importante generación de servicios en el país, cosa que consideramos que es muy importante. En este momento, donde el ciclo y las señales que vienen del exterior son complejas, donde nosotros tenemos que saber leer esas señales para darnos cuenta que nuestros principales socios comerciales han tenido un freno en sus economías, han enlentecido sus economías. En este momento se necesita una política activa, permanente, de seguimiento de estos temas. Y el gobierno lo está haciendo. El ejemplo es la situación de la industria láctea en el país. O sea, tenemos unas importantes dificultades en la industria láctea y el gobierno ha estado siguiendo de cerca la evolución de nuestras exportaciones y la capacidad o la posibilidad de que nuestros productores y nuestros exportadores cobren. Por ejemplo, como es el caso concreto de las exportaciones a Venezuela, donde el gobierno directamente crea instrumentos y realiza las gestiones para poder efectivizar esas exportaciones. No es un gobierno pasivo que mira a ver cómo le está yendo o cómo le va al sector privado, sino que el gobierno toma políticas activas en la búsqueda del mantenimiento de determinados
mercados y determinadas líneas de exportación que el país ha sostenido. Como también algunas de estas misiones que se han realizado hacia Europa, hacia Japón, hacia los países árabes, las próximas misiones que el presidente de la República piensa emprender hacia Europa, la India, China, que son destinos importantes y posibles destinos importantes a nuestras exportaciones. Nuestra diversificación productiva, la diversificación de nuestra canasta exportadora, debe estar vinculada directamente con la capacidad permanente del país de insertarse a nivel internacional y de ir diversificando nuestros mercados como ha ocurrido también. O sea, estamos hoy arriba de los 160 países que son destino de nuestras exportaciones y eso es un elemento importantísimo que prácticamente se duplicó en los últimos años. La diversificación productiva del país, o sea, la capacidad del país de producir mayor diversidad de elementos, de tener mayores cadenas de valor, de tener unas cadenas de valor con mayor valor agregado, está atada directamente a los otros elementos de esta presentación. Me refiero particularmente a la infraestructura y me refiero particularmente a la educación concebida como la generación de capacidades humanas que el país requiere. Por eso ninguno de estos temas es un tema que esté aislado o que pueda ser considerado aisladamente. En materia de infraestructura, el país ha ido avanzando fuertemente en la construcción de infraestructura energética, en construcción de infraestructura de telecomunicaciones. En este plan quinquenal que hemos aprobado en el Senado de la República y que lo va a aprobar el Parlamento en estos días, porque vuelve a la Cámara de Diputados ya con el respaldo suficiente y necesario, hay una fuerte apuesta a la infraestructura. Entre el sector público y el sector privado estamos pensando en unos 12.000 millones de dólares de infraestructura para los próximos 5 años en el país. Hoy el Uruguay es el país que está en el número 1 en todo el continente en la penetración de banda ancha, en la llegada de fibra óptica al hogar, en la comunicación y la salida de fibra óptica del país, incluso con los últimos acuerdos que Antel ha realizado con Google para poder construir un nuevo cable submarino de fibra óptica que nos vincula esta vez directamente con los Estados Unidos. Esa es una inversión sustancial, la inversión que hemos realizado en materia de telecomunicaciones, que nos pone en uno de los primeros lugares del continente y en uno de los primeros lugares del mundo, en velocidad, en penetración, en llegada. Y eso no es un elemento menor. Otro elemento sustancial ha sido la construcción de infraestructura energética que el país ha hecho. El país tenía dificultades enormes allá a principios de este siglo, e incluso en el año 2005, cuando nosotros llegamos al gobierno, una de las amenazas importantes que teníamos en ese momento era las dificultades de suministro de energía eléctrica que existían en aquel momento. Ustedes se acuerdan que incluso se discutió rápidamente y en áreas diversas en el Parlamento, a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel empresarial, hasta la posibilidad de contratar unas generadoras que se iban a montar arriba de un barco para poder instalar en el puerto de Montevideo. Me acuerdo que el nieto Fernández Huidobro era partidario de esa propuesta de traer un generador que lo pudiéramos instalar en la bahía del puerto de Montevideo, y se terminaron instalando las turbinas en Punta del Tigre, procurando no llegar al apagón, que era la amenaza más importante que teníamos en aquel momento en invierno, porque además a lo largo de estos años ha ido cambiando sustancialmente la matriz, no solamente la matriz energética, sino también la matriz de consumo. Y en aquel momento la mayor dificultad era fundamentalmente en el invierno, cuando se producían los mayores picos de consumo que el país tenía. Hoy, en realidad, el consumo de los uruguayos se fue extendiendo a lo largo del año y se consume mucha energía en el verano,
por la refrigeración de los hogares fundamentalmente y de las empresas, no tanto como en invierno, pero ha habido un cambio sustancial en la matriz, en la forma en que los uruguayos consumen la energía a lo largo de estos 10 años. Este cambio de matriz energética con inversiones importantísimas que hizo UTE para poder tener un respaldo térmico, porque hay que decir, hoy todo el mundo habla de los molinos de viento y de la energía eólica. Hubiera sido imposible avanzar en la energía eólica y en la diversificación de la matriz energética si no se hubiera avanzado en la instalación de las plantas térmicas. O sea, no es posible avanzar en la diversificación de la matriz y en las energías renovables si el país no construye previamente un respaldo térmico que le garantice el suministro permanente de energía. O sea, aunque el mejor negocio es instalarlo para tenerlo apagado. Ahí hay una directora de UTE, saben muy bien que el mejor negocio es tenerla para tenerla apagada, porque sirve como respaldo y da la certeza y la tranquilidad necesaria para poder avanzar en la instalación de la energía eólica, en la instalación de la energía solar, que nos permite, obviamente, ir hacia las energías limpias, pero se requiere el respaldo térmico. Sin el respaldo térmico hubiera sido imposible avanzar hacia las energías alternativas y hacia las energías limpias. Y cuando hablo del respaldo térmico, no estoy hablando solamente de la instalación de las centrales térmicas de UTE, sino que estoy hablando de toda una logística que es necesaria para el abastecimiento de eso. La construcción de tanques por parte de ANCAP, las capacidades, los nuevos ductos y oleoductos que permitan el suministro, las nuevas capacidades de importación y de producción y los nuevos volúmenes de producción de la refinería y la capacidad de producción de la refinería. Todo eso era necesario para poder avanzar hacia las energías limpias al que el país ha apostado fuertemente. Se requerían millones y millones de dólares de inversión en infraestructura térmica y en infraestructura petrolera para que fuera posible avanzar hacia las energías limpias. Si no, porque en aquel momento incluso se discutía, ¿por qué estamos construyendo centrales térmicas si el mundo está yendo hacia las energías limpias? Bueno, sencillamente porque la energía eólica o la energía solar tiene determinados rendimientos que no le hacen posible un suministro permanente. O sea, estamos hablando de rendimientos que andan en un 35 o 45%. En el Uruguay la energía eólica tiene un buen rendimiento comparado con el rendimiento mundial, pero efectivamente se requiere un respaldo seguro y térmico en este caso para poder avanzar hacia las energías limpias, aunque no lo usemos, era necesario tenerlo. También avanzamos en infraestructura de carreteras y avanzamos en infraestructura vial y avanzamos en infraestructura de cercanía. Son 8.000 kilómetros de reparaciones que se hicieron en el periodo anterior de gobierno. Hay inversiones que vienen desde el primer periodo de gobierno del Frente Amplio que son muy importantes y hay que seguir avanzando. ¿Avanzamos lo necesario, lo que se requería para el aumento de producción que hemos tenido y para el aumento de las capacidades exportadoras del país? No. Hay una brecha importante entre las capacidades productivas y las capacidades exportadoras y las necesidades y los requerimientos de la logística en el país y la capacidad de infraestructura que hemos construido. Se necesita inversión fuerte en carreteras, en vías férreas, en puentes, que como decía Enrique Pintado recién, es de las cosas más caras, en puertos, en dragados, todo eso se requiere. Hemos avanzado mucho en infraestructura portuaria. La habilitación del muelle C también es una buena noticia para el Uruguay. La construcción de un puerto en Punta de Sayago también es una buena noticia para el país y pienso que esa instalación, porque tiene todas las características de un puerto, lo discutíamos la otra vez con el presidente del puerto, decíamos, bueno, eso tiene vía de acceso, carretera, vía férrea, tiene muelle, tiene protección,
tiene un canal de acceso, se parece bastante a un puerto. Entonces va a ser obviamente una planta regasificadora, pero a su vez eso tiene condiciones para convertirse en el futuro en una buena instalación portuaria para el país. La infraestructura, a su vez, por la posición geográfica que el país tiene en una de las puertas de entrada del continente, es una tremenda oportunidad y desafío para el Uruguay. O sea, nosotros, fortaleciendo nuestra infraestructura y nuestra logística, nos vamos a ir convirtiendo cada día más en una buena puerta de entrada y salida para esta parte del continente, porque la posición geográfica que tenemos es privilegiada y tenemos que saber aprovecharla. El otro elemento atado a todo esto es la formación de capacidades humanas, la educación. Hemos avanzado en la educación primaria, hoy tenemos casi una tasa de un 100% de niños que están cursando la educación primaria. O sea, no tenemos la situación que tienen otros países de América, donde el porcentaje de niños que están haciendo la educación primaria no llega a veces al 80%. Nosotros estamos a nivel del 100%. O sea, estamos calificados como full education a nivel de la educación primaria. Y hemos creado un sistema educativo en base al Plan Ceibal que es absolutamente novedoso para el mundo. Somos el único país que ha sido capaz de instalar en todas las escuelas y para todos los niños del país el sistema de una computadora por niño. Hemos avanzado en la descentralización educativa a nivel terciario y también a nivel secundario, sobre todo en el esfuerzo que hizo el gobierno anterior en la oferta y en ampliar la oferta de la UTU y de las escuelas técnicas del país, las tecnicaturas y las escuelas técnicas en diversas partes del país. Tenemos que tener una permanente foco sobre la equidad de género en el Uruguay, sobre la incorporación plena de la mujer con todos sus derechos, con todas sus capacidades. Si hay algo que extrañé cuando vivimos en el exterior, es la sobremesa. La verdad es que todos los domingos pueden ser iguales. Pero yo siempre me voy con un sabor distinto. Té Canarias, nuestra manera de tomar té. La vida está llena de oportunidades. Están por todas partes, esperando a ser descubiertas. En Scotiabank creemos en las oportunidades. Llevamos más de 100 años ayudando a nuestros clientes a descubrir sus oportunidades en la vida, en sus finanzas y en su futuro. Porque cuando crees que todo es posible, entonces lo puedes lograr. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. El esfuerzo enorme que hizo la Universidad de la República para la descentralización educativa terciaria. Hoy hay unos 15.000 estudiantes del país que están cursando sus estudios universitarios en el interior del país. Hoy hay casi más de 70 ofertas universitarias en el interior del país, que no existían hace unos pocos años atrás. Hoy la gran mayoría de los estudiantes de la universidad son hijos de no universitarios. Estos tres elementos constituyen un cambio estructural importante del país. Hay nuevas posibilidades y nuevas oportunidades que permiten que familias que jamás tuvieron la posibilidad de acceder a la educación terciaria hoy tengan ya en su familia un universitario o alguien que está culminando los estudios universitarios. Y además se creó en el periodo anterior de gobierno la UTEC, la Universidad Tecnológica, que permite ampliar todavía más la oferta universitaria hacia el interior del país. ¿Tenemos la panacea en la educación? No, no tenemos. Tenemos dificultades a nivel de la educación secundaria. Tenemos dificultades en la educación secundaria porque tenemos niveles muy importantes de deserción a nivel de la educación secundaria.
Y tenemos la dramática situación, además, a nivel de la educación secundaria, donde los que se van de la educación, los que desertan, son los hijos de los más pobres. O sea, nosotros estamos teniendo niveles de deserción a nivel de la educación secundaria que andan en un 40% en las áreas pobres del país, que persiste, y tenemos un 5% de deserción entre los ricos del país. Y esto es un problema serio desde el punto de vista estructural también a futuro, porque en realidad la educación, que es la gran herramienta que tenemos para alcanzar la equidad y la igualdad social, hoy, con estos niveles de deserción a nivel de secundaria, se convierte en todavía una ampliatoria de la brecha social. O sea, si nosotros no logramos retener a los chiquilines, a los muchachos de las familias pobres dentro del ciclo educativo, lo que estamos haciendo a futuro es ampliando la brecha social. Y nosotros tenemos que ser capaces de reconocer esto como una dificultad y como un problema. Y se necesita el compromiso de todos. Y vamos a seguir trabajando para establecer los puentes y los diálogos necesarios para superar las dificultades que tenemos focalizados en la educación secundaria, que es donde tenemos el mayor problema. No tenemos una gran preocupación con la educación primaria, no tenemos una gran preocupación con la educación universitaria, pero tenemos grandes problemas con los niveles de deserción en una sociedad que tiene poca gente joven y que necesitamos a todos los jóvenes formados. Por eso la educación está identificada como una dificultad en este cambio de fase que estamos haciendo y vamos a concentrar nuestros esfuerzos en resolver las dificultades que tenemos. ¿Saben por qué? Porque la educación siempre, absolutamente siempre, es un sistema dinámico. Porque la educación es un desafío permanente. Porque las nuevas generaciones tienen siempre nuevas formas de comunicación, nuevas formas de incorporar conocimientos, nuevas formas de incorporar capacidades, y nosotros no podemos quedar atados a programas que se establecieron hace mucho tiempo, con contenidos que se establecieron hace mucho tiempo. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos alumnos del siglo XXI y que muchas veces, no quiero generalizar, pero muchas veces tenemos alumnos del siglo XXI, docentes del siglo XX y programas y contenidos del siglo XIX. Eso es lo que nos pasa. Y ese es un elemento importantísimo a tener en cuenta, porque la educación es un sistema dinámico. En estos días se conoció que Finlandia, que es un paradigma de la educación a nivel mundial, acaba de cambiar su concepción educativa a nivel de la primaria y de la secundaria, yendo a la construcción, a la educación a través de modelos temáticos de educación. O sea, en vez de las clases habituales con distintas asignaturas y con distintas materias, se junta un grupo de niños que van a trabajar sobre la inserción internacional del Uruguay y la abordan desde los distintos aspectos y a través de eso aprenden estadística, aprenden matemática, aprenden producción, aprenden física, aprenden geografía, aprenden todo en función de modelos temáticos que van preparando a lo largo de su formación, tesis que van preparando a lo largo de su formación a la altura de las capacidades o de las posibilidades de los distintos momentos de la vida educativa de un niño, de un joven y de un estudiante. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la apertura para que eso sea posible. Y yo sé que muchas veces se puede recriminar al gobierno si ha tenido o no ha tenido la suficiente fuerza o el suficiente impulso para poder llevar adelante esto. El tema fundamental es que esto no lo puede hacer solo el gobierno. Lo más importante es que seamos conscientes que el cambio que necesitamos en la educación, la única manera de hacerlo es comprometiendo a todos los sectores que están incluidos en el proceso educativo. O sea, no podemos hacerlo en contra de nadie, lo tenemos que hacer con todos. El cambio que el Uruguay requiere en la educación hay que hacerlo con todos y no es en contra de nadie.
poniendo los intereses del estudiante y del alumno como los intereses más importantes a poner, pero teniendo en cuenta que hay un juego importante de intereses y de actores que están involucrados en el proceso educativo que no se pueden desconocer y que hay que tenerlos presentes y que tienen que estar involucrados en este proceso. Tan involucrado y tan amplio es esto que en el Uruguay no hay nadie que esté ajeno a este proceso. La educación no es un desafío del gobierno, no es un desafío de los docentes, no es un desafío de las autoridades de la educación. La educación en el Uruguay, como en cualquier sociedad, es un desafío de toda la sociedad. Es un desafío de la familia, es un desafío del gobierno, es un desafío de los docentes, de las gremiales, de las corporaciones, de los empresarios también. Porque no es posible concebir una educación atada exclusivamente a los centros de estudio. Hoy la educación que necesitamos tiene que ser lo suficientemente flexible y dinámica que se lleve a los centros de trabajo, que se lleve a los barrios, que se lleve a la familia. Esa es la educación que necesitamos. La generación de capacidades debe abarcar al conjunto de la sociedad y en cualquier lugar donde los ciudadanos estén. Tenemos que ser capaces de llevar formación y educación al conjunto de la sociedad y tiene que ser un compromiso del conjunto de la sociedad. Y atado a la educación, la investigación científica, la innovación. La innovación no es un problema tampoco solo del gobierno. La innovación tiene que ser un tema de toda la sociedad. Yo les pregunto a muchos de los empresarios que están acá, ¿cuánto hace cada uno de nuestros empresarios por la innovación? La innovación tiene que ser una cultura, un valor del conjunto de la sociedad. La innovación, generar un gran movimiento nacional de innovación, es generar capacidades de cuestionar el status quo, lo que está. Nosotros en cada lugar donde desarrollamos nuestra actividad tenemos que ser capaces de generar en el lugar una cultura de cuestionamiento, una cultura de innovación, de aportar ideas nuevas, de cambiar los procesos que nos permitan efectivamente ser mejores. Y por eso es tan importante la innovación vinculada directamente a la educación y a la matriz productiva del país. Y tenemos que seguir avanzando en los planes de inclusión y de convivencia que se han llevado adelante. Hemos desarrollado un proceso de crecimiento económico que ha quedado demostrado que se podía hacer con una fuerte política de distribución. No hubiera sido posible que la economía creciera en el Uruguay si no hubiéramos sido capaces de distribuir a su vez. Tal es así la contradicción. Aquella vieja tesis de que primero había que crecer para después distribuir, ha quedado demostrado que en realidad la única manera que teníamos de crecer era distribuyendo. No había posibilidades en los últimos 10 años, tal como están concebidos las estructuras productivas, económicas, las capacidades de exportación, tal como está concebido el nuevo mundo en el que vivimos, no hubiera sido posible que el Uruguay creciera si no hubiera distribuido y si no hubiera permitido ese proceso distributivo que en el Uruguay se realizó en los últimos años, construir una amplia clase media, la más grande de todo el continente en términos relativos, la clase media más grande de todo el continente, que es la que tenemos nosotros, sin construir esa clase media, que tiene capacidad de consumo, que tiene capacidad de compra, que tiene capacidad de adquisición, que tiene capacidad de generar a su vez conocimiento, capacidades, nuevas formas de producción, pequeñas y medianas empresas. Si no hubiéramos construido esa fuerte clase media que tiene un relativo bienestar, no hubiera sido posible el crecimiento y el desarrollo económico que el país tuvo en los últimos años. El otro desafío es la demografía, es la situación demográfica que el país tiene. Una vez dije que necesitábamos que el sector medio de la sociedad se dedicara más a tener hijos
porque estamos teniendo, si lo miramos en perspectiva, dificultades importantes con el envejecimiento de la sociedad. O sea, tenemos una sociedad que se envejece. Tenemos las tasas de natalidad en el sector medio de la sociedad de Europa y las tasas de natalidad en el sector más pobre de la sociedad del resto de América del Sur. Por lo tanto, y esto es una discusión entre los demógrafos y los sociólogos, de si las políticas de natalidad pueden ser, efectivamente, si puede haber políticas de natalidad activa. Estamos trabajando para analizar experiencias a nivel mundial que permitan estimular la natalidad en determinados sectores de la sociedad, con la debida protección social hacia todos. Pero efectivamente, nosotros tenemos este proceso de envejecimiento de la sociedad, donde además en los próximos 10 años no va a haber mayores dificultades, pero inmediatamente después sí, porque se hace insustentable desde el punto de vista social, no solamente por la relación entre población pasiva y población activa, sino también desde el punto de vista de del necesario aporte que las nuevas generaciones hacen a la dinámica de una sociedad. Se requiere esa dinámica social y ese impulso que las nuevas generaciones le dan a una sociedad para que la sociedad no se anquilose y se envejezca y se paralice. Hoy estamos desarrollando políticas activas sobre eso. Estamos, por ejemplo, desarrollando un programa de cuidado de la primera infancia que se fortalece dentro del Sistema Nacional de Cuidado. La mitad de los recursos del Sistema Nacional de Cuidado van para la primera infancia. Y lo decimos primero no solamente porque un programa de asistencia a la primera infancia obviamente que genera un impacto importante sobre la mortalidad infantil, que siempre es un problema para cualquier sociedad, sino también porque permite asistir con alimentación, estímulo, salud a esa primera infancia más carenciada que el país tiene. Si nosotros logramos asistir plenamente a la primera infancia en el Uruguay, estamos asegurando que a futuro tenemos muchas más posibilidades desde el punto de vista social, en la incorporación de conocimientos, en la generación de capacidades. Ustedes saben muy bien que las carencias y dificultades de esa primera parte de la vida juegan e influyen para toda la vida en la capacidad de incorporar conocimiento y de incorporar capacidades. Hay un porcentaje del cerebro que directamente no se desarrolla si no hay en esa primera fase de la vida el alimento, la salud y el estímulo necesario para el desarrollo. Esa política de crecimiento inclusivo, de crecimiento y distribución, se hizo a través de diversas formas. De aquellos primeros planes de asistencia social que fueron tan cuestionados, porque se cuestionaron, porque no fueron bien recibidos por determinados sectores, cuando planteamos que había que desarrollar un plan, que había que crear un ministerio para el desarrollo social y que había que crear planes de asistencia directa a determinados sectores. Me acuerdo que hasta se preguntaba qué consumían, si la plata que le entregamos a los pobres la gastaban en vino, que explicaran a ver en qué iban a gastar el dinero, como si los ricos explicaran en qué gastan su dinero. Nadie le pregunta en qué lo gastan y por qué entonces a los planes de asistencia que estábamos desarrollando se lo íbamos a preguntar. Pero esos planes de asistencia que fueron una primera etapa necesaria en el país para poner a tiro a un determinado sector de la sociedad, se acompañó de un fuerte plan de generación de empleo. Se acompañó de una ley de inversiones que permitía llevar inversión productiva a distintas partes del país donde se necesitaba y donde se premiaba la generación de empleo. La política social más importante que el país tuvo en estos años fue el trabajo y la generación de empleo, que fue lo que permitió que miles de uruguayos salieran de la pobreza hacia la clase media de la sociedad, y que tiene que ver con la calidad de la democracia que vamos construyendo. Este es un país de los que tienen valorizado desde el exterior, por los que miden la calidad de la democracia, estamos entre los niveles más altos en calidad de la democracia. Y el último punto que quiero mencionar
porque muchas veces se habla de la productividad y estuve tentado de mencionar la productividad. Y la productividad es un tema muy importante, pero la productividad toma una nueva visión en la definición que tomó el ministro de Trabajo y que tomó el gobierno en lo que ha llamado la nueva cultura del trabajo en el Uruguay. Y tenemos que tener una política activa para la generación de una nueva cultura de trabajo en el Uruguay. Esa nueva cultura de trabajo involucra a todos los sectores y al conjunto de la sociedad. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta todos que el esfuerzo y el trabajo es lo único que nos va a permitir avanzar hacia el desarrollo como sociedad. Tenemos que ser capaces de que las nuevas generaciones de uruguayos incorporen el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio como valores fundamentales que nos permitan mirar hacia adelante con optimismo de que estamos efectivamente construyendo una base material de convivencia y de valores que nos permite acercarnos hacia el desarrollo, que nos permite acercarnos hacia las metas que nos hemos propuesto como sociedad. En esa nueva visión que tenemos también desde el gobierno de incorporar la visión estratégica del país, hacia dónde va, que en este mundo tan competitivo en el que vivimos, es muy importante que podamos tener una visión estratégica de hacia dónde vamos, qué capacidades tenemos que construir, a qué nos vamos a dedicar, cuáles van a ser los valores de nuestra sociedad. Y el trabajo, y el esfuerzo, el sacrificio, es uno de los principales valores que tenemos que construir junto con el del conocimiento y de la innovación. Muchas gracias. Roberto Palermo, presidente de Hábitat y de la banca de Quinielas, muchas gracias por estar con nosotros. Primero, a grandes rasgos, ¿qué le pareció la intervención del vicepresidente de la República, Raúl Sendic? Bueno, me pareció muy interesante y realmente me sorprendió porque abarcó una temática muy amplia, pero abordó temas que el Uruguay hizo en forma positiva, que tiene que ver, por ejemplo, con la generación de energía, tiene que ver con la transformación también de la matriz productiva, porque nos hemos diversificado, pero fue muy sincero porque también encaró cuáles son los problemas que tiene hoy la sociedad uruguaya, entre ellos un problema demográfico, porque bueno, es una sociedad que está envejeciendo, habló del problema que estamos teniendo en la enseñanza, esencialmente en secundaria, donde hay un nivel de deserción que todos los uruguayos sabemos, así que bueno, creo que fue interesante porque fue muy variada y abordó todos los temas. Óscar Dobrado, muchas gracias por estar con nosotros. A grandes rasgos, ¿qué le pareció la intervención del vicepresidente de la República? Realmente excelente. Raúl es un hombre que tiene el don de la comunicación y de generar amistad y afecto. Hoy lo hizo con todos los que estuvimos presentes en este desayuno de trabajo que Somos Uruguay. Realmente a las preguntas más difíciles las respondió con sensatez y con conocimiento. Realmente yo como taximetrista, como padre de familia y como uruguayo me siento respaldado en la gestión que hace este gobierno de Frente Amplio y en quienes nos representan como Tabaré Vázquez y como Raúl Sendic, que siempre lo hacen bien y cada día mejor. Mario Lev, director de Somos Uruguay, culmina un año, último evento. ¿Cómo transcurrió este 2015 y qué esperamos para 2016? Bueno, a ver, en realidad culminamos un muy buen año, un muy buen 2015, en el que los objetivos que nos habíamos trazado pudimos cumplirlos, en el que tuvimos un crecimiento importante en cuanto a las empresas que se arrimaron a nosotros, que confiaron en nosotros, una muy buena receptividad también en el poder político en el momento que recurrimos a ellos para que pudieran darnos sus enfoques sobre los temas de actualidad del país, muchas veces acompañados también por el empresariado uruguayo, donde enriquecieron las discusiones
teniendo puntos diferentes, pero por sobre todas las cosas con una filosofía que es la que Somos Uruguay encara desde el primer día y es la forma en que pensamos seguir trabajando siempre, que es la de mostrar las cosas buenas que pasan en el país.